Bienvenidas, bienvenidos a Observatorio Cotidiano. El día de hoy vamos a hablar de una reforma que no ha sucedido, pero que ahí está presente, latente y que también ha generado mucha polémica de distintos actores en los meses recientes. La reforma necesaria, aunque no inminente, al Poder Judicial de la Federación, que es primero lo que hay que aclarar. Hablaremos no de los poderes judiciales, no de los poderes de las entidades, sino del poder, digamos, judicial de la Federación. Hugo, ayúdanos a reconstruir un poco las coordenadas de la discusión, del estado del arte de la discusión hoy en esta materia. A ver, daría yo quizá cuatro puntos, a ver si eso ayuda a situarlo. Primero, el Poder Judicial fue quizá una de las instituciones que más se transformaron hace algunos años para encarar, digamos, las nuevas demandas de una sociedad mexicana que se estaba modernizando y que finalmente culminó con la alternancia en el poder. No hay que recordar la gran reforma, que por cierto este año cumple 25 años, al Poder Judicial de la Federación, que convirtió a nuestra Suprema Corte de Justicia en un tribunal constitucional, no puro, pero lo convirtió en eso, y la verdad es que sirvió en ese momento como una válvula para sacar muchos conflictos políticos que no se estaban resolviendo a través de canales judiciales constitucionales. Creo que ahí hay un primer punto. Entonces, avanzó mucho en una transformación muy acelerada en esos años y sin embargo creo que esa transformación ahí se quedó, ¿no? Ese sería yo creo que un primer punto que yo diría. Está bien. Dos, se hizo en México una profundísima reforma en materia penal. 2008, que tenía como plazo supuestamente 8 años después, el 2016, en donde todo el país debía de entrar al nuevo sistema de justicia adversarial o acusatorio. La verdad es que traemos una deuda pendiente muy fuerte porque es un sistema que no acaba de estar establecido, implementado en todo el país y funcionando de manera eficaz. Y el Poder Judicial tiene una enorme responsabilidad en eso porque entró muy tarde. Hubo un primer impulso muy importante con el ministro Gudiño, pero desafortunadamente muere. Y los que lo retoman después no tienen ningún entusiasmo y a veces me atreveré a decir que en algunos casos ni siquiera cabal entendimiento de lo que sucedía. Y esa reforma no acaba de consolidarse. Tercera, se hizo en el 2017 una reforma importantísima, que ayer además tuvo su culminación, que es la reforma laboral. La reforma laboral establece un desafío al Poder Judicial, a los poderes judiciales, pero particularmente al federal, enorme, al convertir los mecanismos de resolución de conflictos laborales creados con al fin de la Revolución Mexicana, las juntas tripartitas, ahora ya en auténticos juzgados laborales. Y esa transformación, pues apenas está diseñándose cómo se va a dar. Y cuarta, diría yo, la entrada del nuevo gobierno con los parámetros de transformación que establece, mete una presión al Poder Judicial Federal enorme de deudas que ha venido cargando, de haberse vuelto una institución con poco contacto con la ciudadanía, una institución muy desigual, muy jerárquica, con muchos privilegios para sus miembros, que de inmediato, desde la campaña y una vez que inicia el nuevo gobierno, la señala como una institución que requiere una transformación profunda interna. Transformación que creo no se ha dado y no veo luces de que se esté iniciando. A ver, me parece interesantísimo y voy contigo, Caniga. Me parece muy bien estas 4 piezas que nos da Hugo, que es un marco. Derechos humanos. Sí, claro. Perdón, que también no la mencioné. ahí, yo creo que ahí hay, Exacto. es decir, es un cambio estructural, institucional, normativo muy amplio. Y ahí está el Poder Judicial y esa transformación interna también pendiente. Y a donde te quiero llevar, Karina, es también han habido cambios en el Poder Judicial. Ya desde estos tiempos del nuevo gobierno, porque así coincidieron los calendarios, no porque estén, digamos, concatenada una cosa con la otra, 2 nuevos ministros y un nuevo ministro presidente. Y un discurso hacia el interior, incluso de todos los que aspiraron a ser presidentes de la Corte, de que hace falta una transformación. ¿Qué está pasando ahí, Karina? Bueno, yo creo que el Poder Judicial Federal es consciente de que no puede sostener su posición frente a la ciudadanía. Hay un déficit de legitimidad ciudadana muy fuerte, el nivel de confianza de la ciudadanía del poder, sobre el Poder Judicial es
muy bajo. Y el Poder Judicial es consciente de esto. Y por otra parte, digo, la ciencia política habla del escudo de legitimidad ciudadana como un elemento fundamental en los poderes judiciales para poder enfrentar entornos políticos con mayorías muy grandes, que es el contexto en el que está nuestro Poder Judicial federal. Entonces, yo creo que el Poder Judicial es consciente de esto, que tiene un entorno político que, como cualquier entorno político con este nivel de mayorías, va a querer impulsar sus políticas y va a querer remover cualquier obstáculo que se le atraviese en esto. Y, por otra parte, tiene una legitimidad muy baja. Como el entorno político no se puede modificar, porque así es, me parece que la apuesta es a mejorar el escudo de legitimidad. Ahora, yo creo que esa es la apuesta más complicada y por eso creo que estas señales de cambio, ¿no? Por eso todos los candidatos a presidente de la Corte hablaron de cambio. Y hablaron de cambio en ciertas cosas que yo creo que tuvieron resonancia social fundamental y que, por cierto, sí son elementos que hay que revisar con mucha profundidad. Por una parte, el tema de nepotismo y carrera judicial, cómo se seleccionan las personas, qué méritos se requieren, quién está ingresando, quién no está ingresando y demás. Y por otra parte, la situación de privilegios y los sueldos del propio Poder Judicial. Y el tercero, perdón que lo meta yo también, pero todos hablaron de corrupción hacia el interior del Poder Judicial, ¿no? Corrupción, opacidad, ¿no? Opacidad. En todos los planes de trabajo. Ahora, aquí sí se aplica aquel de no hagas cosas que se ven mal. ¿Sí? Es decir, hay cosas que probablemente no llegan a ser corrupción, pero como no se conocen bien, ¿no? Y que generan además este ambiente muy enrarecido. De eso. Y ahí, a ver, Hugo, te preguntaría, tomando esto que dice Karina, que es, más allá de todas las transformaciones que nos ayudan a ver y que son muy importantes y hay que verlas en el conjunto para comprender hacia dónde se tiene que mover el Poder Judicial, hay cuando menos estas 4 puntos internos muy claros: ingreso, carrera, el tema de la corrupción y el tema, tú dices, de la opacidad y la transparencia. Cuando menos esos. ¿Cómo atenderlos? ¿Desde dónde? ¿Desde dentro del Poder Judicial, como algunos han dicho? ¿O es necesario cambiar el marco normativo desde fuera y entonces ya se involucra el legislativo y potencialmente el ejecutivo en la transformación del judicial? ¿Qué decir de eso? Mira, idealmente yo creo que la transformación tenía que haberse planteado desde adentro, pero con una clara conciencia de que si era una cirugía, no sé si llamarla mayor o intermedia. Es decir, importante. Muy importante, sobre todo en todo lo que tiene que ver justo con los temas que estás mencionando. Los temas de corte administrativo, para separarlos de los jurisdiccionales. La verdad es que no es administrativo puro porque hay cuestiones de carrera, de formación, pero la verdad es que no son los jurisdiccionales propiamente. La reforma del 94-97, la verdad es que eso buscaba. La creación del Consejo de la Judicatura era una gran y necesaria idea para depurar al Poder Judicial, para depurar a la Corte de asuntos que la habían contaminado y no la estaban dejando ser un órgano eficaz en la atención de sus asuntos. Pero después, por un asunto de lucha de poder interna, viene una contrarreforma en el 97 que básicamente subyuga y le quita fuerza a este órgano que se estaba creando. El Consejo de la Judicatura tiene que ser un órgano independiente, hasta así, por lo menos funcional y técnicamente, del Poder Judicial, de la Suprema Corte de Justicia. Y eso no sucede. No puede ser, lo repito y lo subrayo, no es un tema de poder interno, que el presidente de la Suprema Corte de Justicia sea el presidente del Consejo de la Judicatura. Como lo es hoy por un enrarece y genera circuitos que no dejan justamente que haya un órgano fuera, con ojos de fuera, en donde deben de participar sin lugar a duda los jueces, los magistrados, incluso quizá los ministros, pero además de actores políticos y actores sociales, para justamente tener una visión distinta en materia de carrera, en materia de disciplina, en materia de administración, adscripción, entradas, costos, recursos, todo eso.
Mientras siga todo eso subordinado a los intereses de los ministros y del presidente de la Corte, pues claramente eso no está funcionando de manera eficaz. Entonces ahí hay un tema muy fuerte. Como no ha sucedido y no se ve que vaya a suceder, no hay una iniciativa importante en ese sentido de cambio en el Consejo de la Judicatura, pues de repente llega un legislador que conoce los problemas de los poderes judiciales y presenta, como que cae como un balde de agua fría, una iniciativa de cambio radical. Realmente esta la anunció, esta realmente no la llegó a presentar. Presentó otra todavía más telúrica en sus efectos, que fue la de crear una nueva sala en la Corte y que se dedicara a la anticorrupción. Eso realmente fue un calambrazo político enorme porque no tenía ni pies ni cabezas. ¿No? Nos quedamos tranquilos de que no va a suceder esa Yo creo ampliación. que había un tema político importante, pero me refiero a a las funciones que se le quería dar a los nuevos ministros de la nueva sala. Eso no se veía ni por dónde. Yo coincido contigo, en que era algo que parece más una provocación que una propuesta, digamos, técnicamente viable y bien ponderada y bien mesurada. Pero, pues, interesante lo que sucedió, el solo planteo de decir, son 11, pues ahora van a ser 16. Bueno, esa es una de las estrategias de decir, aquí estamos y estamos viendo, ¿no? De cuando un gobierno tiene las mayorías y puede hacer las modificaciones, muchas veces no hace falta hacer las reformas. Con mandar las señales es suficiente y decir, si queremos hacer esto, lo podemos hacer y modificamos el equilibrio, ¿no? Entonces, me parece que, no sé si va a salir o no, es muy controvertida, hay un sistema nacional anticorrupción, un tribunal... Sí, faltan magistrados especializados, no ministros, en fin. Bueno, en fin, hay un montón de problemas, pero me parece que sí hay señales interesantes de la afuera y también señales interesantes hacia adentro del Poder Judicial. Lo que yo veo es con la nueva presidencia de la Suprema Corte de Justicia, un mensaje claro, alineado hacia, entendemos hacia dónde va el país y nos queremos alinear en esta transformación, ¿no? Con nuestra dinámica y sin perder autonomía, pero hacia ahí vamos. Y por otra parte, desde el punto de vista de los poderes representativos, lo que seguimos viendo es señales diciendo aquí estamos y podemos hacer cambios. ¿Qué les parece que le cortamos ahí un corte y volvemos y lo retomamos desde ahí? Pero te voy a preguntar a ti, ¿qué opinas de esa, al parecer, pues me parece que cada vez más clara, postura desde la presidencia de la Corte precisamente de, sin dejar de hacer la lógica interna, sí alinear al Poder Judicial en una transformación profunda que es más amplia y que viene sobre todo, como dices, desde los poderes representativos, que vendría a ser el Ejecutivo y el Legislativo, que son los que son electos por nosotras y por nosotros directamente en las urnas, mientras que, como usted sabe, el Poder Judicial tiene reglas propias de integración y la Suprema Corte reglas indirectas en las que participa el presidente y el Senado, pero no se les vota a las y a los ministros. Ya volvemos aquí a Observatorio Cotidiano. Muy bien. Ya estamos aquí de vuelta en Observatorio Cotidiano y estamos hablando de una transformación pendiente y necesaria, la transformación hacia el interior y desde el interior hacia los otros cambios, pues digamos, jurídico-institucionales en el Poder Judicial de la Federación. Y Hugo, Karina nos decía al cierre del bloque anterior que desde la llegada de la nueva presidencia a la Corte, el nuevo presidente, que hay que decirlo, es el primer presidente externo a la Corte, es decir, él llega a ser ministro sin haber hecho carrera judicial y es la primera vez que alguien con ese perfil desde la Corte se vuelve presidente del Poder Judicial. Hay un mensaje de transformación hacia el interior, pero además algo interesante que decía Karina, un mensaje de transformación con autonomía, pero en sintonía con las propuestas de transformación al Estado mexicano que ha propuesto el presidente de la República y obviamente su mayoría legislativa en el Congreso de la Unión. A ver, es una situación particularmente complicada. La verdad de las cosas es que la tiene muy complicada el nuevo presidente de la Corte, porque la verdad sí está entre la espada y la pared.
pocas veces se aplica también, creo que la figura. ¿Por qué? Porque cuando llega él, llega para distender, ¿no? Esta presión que estaba ejerciendo el nuevo gobierno de que la Corte era un órgano encapsulado con unos privilegios que además son reales. Si uno analiza comparativamente los sueldos de los ministros de la Suprema Corte de México, están por arriba de cualquier otro país, pero además de las democracias consolidadas, o sea, son unos sueldos increíbles, ¿no? Entonces empiezan a tener mucha presión del gobierno de que tienen que hacer algo. Las primeras reacciones de varios de los miembros y del anterior presidente de la Corte habían sido de a nosotros no nos tocan, sí, un mal entendimiento de lo que es la autonomía o la independencia judicial, la verdad. Y eso iba a llevar a una confrontación en donde la Corte y todos nosotros, todo el país, íbamos a perder. Porque entonces es muy fácil, pues te reformo. Y teniendo las mayorías que tengo, te creo rehago el Poder Judicial, así de fácil, deja tú la tercera sala. Hago y quito lo que queramos. Frente a eso, sale la figura del nuevo presidente de la Corte, del doctor Arturo Saldívar, como una figura que había sido siempre como del ala más radical, por llamar de alguna forma, no de los cuerpos judiciales duros, que genera un muy buen puente, que además tiene muy buena comunicación con miembros del equipo de gobierno, particularmente con el consejero jurídico, y eso abre la puerta y suelta la atención. Además, un poco después viene la elección de 2 nuevos ministros, que también son 2 ministros con antecedentes y relaciones, digo, esto es totalmente público, con el nuevo gobierno, ¿no? Y eso quita toda la atención y abre un camino aparentemente ya muchísimo más articulado, en donde esa confrontación aparentemente se rompe y queda así. El problema son los cambios que hay que hacer. Si el Poder Judicial no lidera estos cambios, parece ser que fue el anuncio del senador Monreal, se los van a imponer. A donde se llegó fue a una negociación en donde no vamos a trabajarlos juntos. Pero por eso digo que está entre la espada y la pared. Porque si se ve totalmente articulador de los deseos de transformación y cambio radical que le quiere poner el nuevo gobierno, no va a tener un apoyo interno con los cuerpos muy jerarquizados de magistrados y de jueces. Y si por otro lado, alineándose con ellos como su representante, se niega a los cambios que le quieren imponer, entonces esta aparente alineación va a volver a ser una confrontación. La verdad es que ahí tenemos muchos años en que se avanzó hacia cierto rumbo que ahora en muy poquito tiempo no está fácil romper ni cambiar. Me interesa muchísimo la visión que nos da Hugo, porque si nos hemos fijado, y está bien que así sea, en esta intervención se fijó en la Corte, ¿no? En la Corte, que son 11 integrantes y sus equipos de trabajo y que es la cabeza del Poder Judicial Federal. Pero ¿cómo se estará viviendo hacia abajo del Poder Judicial esta tensión que bien establece Hugo entre deseos de transformación y más bien necesidad de transformación interna, yo no sé si deseos, y por el otro lado, exigencia de transformación desde fuera del Poder Judicial? Bueno, yo creo que pone sobre la mesa un tema central, no sé si es la espada o la pared, pero es uno de los puntos, probablemente la pared, que una de las restricciones, uno de los elementos que la nueva presidencia en sus propuestas de cambio tiene que considerar. Y yo creo que aquí hay que considerar 2 cosas. En primer lugar, durante creo que los 25 años desde la reforma del 94, una parte muy importante del foco y la atención y los esfuerzos respecto del Poder Judicial estuvieron concentrados en la Suprema Corte de Justicia. A partir, a mí me parece, de esta idea de que es el centro, es el vértice de la pirámide, y si ahí hay cambios, estos van a irradiar hacia abajo por la estructura judicial. Sabemos que esto no es exactamente así, no sucede así, no ha sido, y que lo que sucede abajo ha quedado en un segundo plano. Si hay algo pendiente, tiene que ver con la carrera judicial, la manera en que se ingresa, los sistemas de incentivos internos, y eso es una asignatura pendiente. Claro, pero hacerlo en este contexto, en cualquier contexto, eso genera resistencias. Hacerlo en este contexto, alguien de fuera genera
mayores resistencias. Pero a mí no me cabe la menor duda que probablemente el principal elemento de cambio, si se quiere efectivamente producir una transformación para acercar al Poder Judicial a la ciudadanía, que yo creo que es la principal asignatura pendiente, una de las principales asignaturas pendientes, es prestar atención hacia lo que está sucediendo hacia abajo. Y lo que está sucediendo hacia abajo claramente tiene resabios de legados autoritarios de 70 años de un régimen autoritario donde el Poder Judicial operaba como un mecanismo de legitimación del gobierno y esto no se ha desarmado y no se ha tocado. Y por otra parte, tampoco se ha tocado efectivamente la manera o la necesidad de los jueces de abordar los nuevos problemas, tener protagonismo en los grandes temas que va a enfrentar el país, que que pareciera que están ajenos. Ahora, aquí el factor de los tiempos es importante porque escucho a Karina con todo lo que tenemos de rezago y todo lo que tenemos que cambiar y las dobles dimensiones que tendrían que atenderse, etcétera. Y lo hemos centrado un poco y creo que hacemos bien en el contexto de oportunidad también de una presidencia de la Corte que acaba de iniciar y que ha propuesto transformar. Pero son 4 años su nombramiento, Hugo. Son 4 años y prácticamente ya transcurrió la mitad del primero, es decir, 1/8 parte del tiempo que va a tener para llevar a cabo los cambios. Si uno analiza el programa de trabajo que presentó el hoy ya presidente cuando era candidato para ser justamente el presidente de la Suprema Corte de Justicia, es un programa ambiciosísimo de transformaciones en todos los sentidos. Y lo que llama ya un poco la atención es que era un programa que una vez que se llega a la presidencia, se le baja el volumen. Hay cambios, pero parece que son cambios muy simbólicos para decir, sí hago cosas. Por ejemplo, en combate a magistrados que andaban en malos pasos. Hubo el cese de varios magistrados del circuito de Jalisco, pero es uno de los circuitos de varios del país que tienen este problema, hasta donde estoy enterado. O sea, la acción tiene que ser muchísimo más contundente. En materia de nepotismo, se dice que ya no está bien, se va a empezar a trabajar con el tema, pero hoy por hoy, casos particulares que surgieron de los propios ministros siguen acomodados en el Poder Judicial, nada más se les mandó otra área. Estaba la hija del expresidente de la Suprema Corte de Justicia, pues se le puso en otro lugar, sabemos perfectamente en dónde. Los privilegios, hubo una bajada simbólica de los sueldos de los ministros, pero los sueldos, las grandes prestaciones que tienen casas, la mayor parte de los jueces en el país, los choferes, los celulares, así son privilegios que en términos comparativos con el resto, deja tú del país, de la burocracia del país, pues sí es una élite. Y eso no se ha tocado o no se ha podido tocar, porque sabe muy bien el presidente que si se mete a eso, la pared empieza a ejercerle presión. A ver, me gusta esa, no se ha tocado o no se ha podido tocar. A ver, Karina, creo que es una muy buena manera de que quizá no solo hay la intención, hay la voluntad y sin duda hay el talento y la capacidad personal para intentar impulsar los cambios, pero las resistencias pueden ser durísimas al interior. Uno puede, no hay que ser demasiado visionario para identificar que en cualquier organización, cuando hay cambio del statu quo y sobre todo un cambio que supone reducir privilegios, cambiar formas de hacer las cosas, elevar parámetros de exigencia donde uno estabas muy cómodo haciendo lo que estabas haciendo, pero tienes se ponen otros estándares, eso va a generar resistencias. Y yo creo que entre la espada y la pared es un elemento fundamental para que la presidencia de la Suprema Corte de Justicia tiene que evitar que la pared avance o que permanezca intacta. Entonces tenemos un equilibrio muy complicado y que yo creo que hay que ser muy estratégico y saber efectivamente a dónde tocar, no ir por todo, sino ir por cosas centrales. Hay un tema que es bien importante. Suéltalo y cerramos. Sí.
hay magistrados y jueces no solo trabajadorcísimos, valiosísimos, con muchísimas iniciativas de cambio. Yo he platicado con muchos y muchas de ellas y las ganas que tienen saben perfectamente en dónde están, saben que ha faltado acercamiento con la ciudadanía, saben que hay muchísimos cambios que ellos pueden empezar a hacer al interior de sus salas, al interior de sus juzgados, y tienen el deseo. Pero a veces tampoco saben que si lo hacen, los están viendo y no los dejan. Esa jerarquía excesiva que tiene el Poder Judicial es muy nociva. ¿Y todo esto para qué? Estamos perdiendo la oportunidad, y cuidado, de un Poder Judicial que verdaderamente sea garantía de la protección de los derechos y de la Constitución en el país. De acuerdísimo. Tienes 2 segundos. 2 segundos. Buscar aliados internos. Pues me parece importantísimo. Muchas gracias a los dos. La metáfora de la espada y la pared creo que ha sido clarísima, Hugo. Creo que ahí está la situación. Ya lo decíamos, no falta voluntad, creo. Seguramente no falta talento. Tampoco falta, digamos, compromiso. Quizá lo que hace falta es una estrategia también que involucre a otros actores de dentro para poder desde ahí impulsar la transformación. Y actores de fuera, que ayuden a esa legitimidad, que acompañen desde a fuera. ir comunicando lo que se quiere hacer. De acuerdo, porque además es un cambio de gran envergadura, no solo para el Poder Judicial, sino, como bien decían ustedes, desde el Poder Judicial para el país entero y desde ahí para todas y todos nosotros. Créame que es una reforma importante, así que hay que darle un seguimiento y también un acompañamiento comprometido. Gracias por habernos acompañado aquí a Observatorio Cotidiano. Nos vemos como todas las semanas el próximo martes en TV UNAM.